Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante del cual nosotros no tenemos un concepto claro o que nadie lo tiene hasta el momento, pero el día de hoy yo se los voy a explicar detenidamente para que ustedes entiendan al fin de qué es lo que se trata. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la capacidad de campo, porque nos están mencionando mucho, pongamos este lote a capacidad de campo, tenemos que mojar estas camas a capacidad de campo, pero no tenemos el concepto claro que es capacidad de campo. Entonces lo confundimos con una inundación de ese lote hasta que, mejor dicho, el agua brote y, mejor dicho, vemos ese lote encharcado y no se trata de eso. Debemos tener en cuenta verdaderamente de qué se trata, para qué sirve y en qué beneficia obviamente nuestro cultivo. Porque se habla mucho de capacidad de campo, pero no sabemos para qué es. Bueno, entonces, antes de darles toda esta información, me gustaría que se suscribieran a mi canal y le dieran en la campanita para que reciban la notificación cada vez que montemos un nuevo video. Créanme que esta es una información muy valiosa que les va a servir para sus cultivos. Entonces, acompáñenme y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén dando rentabilidades muy buenas, estén sanos, estén atractivos, libres de plagas, enfermedades o si no están libres por lo menos las estén tratando y que mejor dicho se estén expandiendo y que mejor dicho tengan una hermosura sus cultivos. Entonces el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, donde tenemos muy poco conocimiento acerca de ese tema y tiene que ver mucho con la capacidad de campo en el suelo. Lo confundimos normalmente con una inundación, un encharcamiento de ese suelo y que después tenemos que sembrar o establecer ese cultivo para que crezca sano, para que crezca bonito, una cosa y la otra. Pero en sí no tenemos el concepto claro y lo hacemos por dos cosas, o porque el suelo está muy seco o porque simplemente el asistente técnico nos recomendó antes de la siembra que hay que tener el lote a capacidad de campo porque esa variedad de cultivo nos lo exige. Pero entonces hoy vamos a aprender el por qué es tan importante tener al suelo a capacidad de campo y qué beneficios nos puede traer a nuestro cultivo. ¿Y qué pasa si un suelo está muy seco o no está a capacidad de campo? ¿O qué pasa con un suelo si está muy saturado? Entonces, vamos a empezar por un concepto. ¿Qué es la capacidad de campo? La capacidad de campo no más que la capacidad de retención de agua de ese suelo después de que está sometido a una saturación de agua durante las 24 o 48 horas después de haberse visto saturado por el agua. Les pongo un ejemplo. Llovió mucho en ese lote y ese lote se inundó. Entonces baja el agua hasta el subsuelo y se drena. ¿Y cuánta agua se retiene ahí? Esa es la capacidad de campo. ¿Qué agua se retiene en ese suelo? ¿Sí? Obviamente, si la saturación es muy exagerada e inunda ese suelo, obviamente vamos a tener muchos problemas. Pero la capacidad de campo es básicamente la retención en ese suelo donde nosotros tenemos establecido el cultivo. Entonces, ya sabiendo este concepto, ¿qué beneficios trae para las plantas tener un suelo a capacidad de campo? Nosotros cuando establecemos un sembrado, vamos a traer el ejemplo con plántulas, plántulas de pasifloras y tomate. Normalmente nos dicen, señores, hay que tener estos lotes a capacidad de campo cuando se va a establecer la siembra, pero nadie se pregunta por qué. Entonces ya sabemos el concepto de capacidad de campo. Entonces se hace simplemente ¿por qué? Porque tenemos unas raíces muy jóvenes que tienen que tener una capacidad de penetración rápida y una capacidad de absorción más fácil. ¿Para qué? Para que esa planta no se tenga que esforzar y crezca rápido, crezca sana y crezca bien. Para eso un lote se pone a capacidad de campo cuando establecemos un cultivo y sembramos esas plántulas. Entonces,
¿Qué es lo que hace? ¿Por qué es tan importante la capacidad de campo? Porque me va a facilitar la absorción de nutrientes y de agua en la planta. Eso es todo lo que va a hacer la capacidad de campo. ¿Qué pasa? Entonces, si mantenemos esa capacidad de campo bien y ya teniendo ese concepto claro, la capacidad de campo la tenemos, pero ¿qué pasa si nos excedemos en esa capacidad de campo? ¿O qué pasa si la disminuimos? Ahí es cuando empieza un desequilibrio y ahí es cuando la planta empieza a sufrir problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si esa capacidad de campo empieza a disminuir y ya no tengo el porcentaje de agua necesario acá, sino que tengo un poco más abajo? Hay cierta tolerancia hasta cierto porcentaje. Entonces les voy a explicar los porcentajes. Un suelo a capacidad de campo, según la teoría y las investigaciones, es por cada 100 gramos de suelo, el 27 gramos van a estar retenidos por agua. O sea, 27 tenemos 100 partes de suelo, pero 27 van a ser agua. Entonces, ¿qué pasa cuando baja? Yo tengo cierta tolerancia. Si yo empiezo a disminuir esas partes, y llego hasta un número crítico que es 12, ahí es donde empiezo a tener muchos problemas y ahí es donde lo que nosotros llamamos o lo que familiarizamos normalmente con la marchita es permanente en la planta. Que nosotros, ese es otro concepto que les voy a explicar el próximo programa porque es muy importante. Entonces aquí es cuando empezamos a tener problemas de sequía o falta de agua, por decirlo así, porque esas partes o ese porcentaje sí me disminuye. Entonces, ¿cuál es el margen crítico para que una planta me presente marchitez permanente? 12%. O sea, cada 100 partes de suelo, 12 partes estén por agua. Yo tengo problemas de agua ahí tremendamente, de absorción y de todo. Y el agua no está y la planta no está en capacidad de qué? De absorber. Y voy a tener muchos problemas. Pero ¿qué pasa si estoy a capacidad de campo y paso del porcentaje del 27% al 28, al 29, al 30, 35, al 40%? Voy a tener problemas de qué? De saturación de agua. Y voy a tener problemas de qué? De transpiración más alto. Entonces la planta se me está esforzando más en acelerar sus procesos. Y ahí es donde se me ve también comprometido la salud de la planta. Entonces ahí es cuando se me presenta qué? Taponamiento de raíz, se me presenta laceración de raíz y ya un tema que les había mencionado anteriormente de qué? De enfermedades vasculares. Entonces, miren lo importante que es la capacidad de campo en un suelo y lo que conlleva. Entonces, ustedes, para que lo tengan en cuenta, ¿qué suelo tiene más capacidad de campo? ¿Un suelo arcilloso o un suelo arenoso? Para que me lo coloquen acá en los comentarios. Es muy importante tenerlo en cuenta ya en esta explicación que les di a ustedes cuál cree que retiene más agua. ¿Sí? Por sus espacios porosos, el que retiene más agua es el suelo arcilloso, porque son partículas más pequeñas y retienen mucho más agua. Entonces, los suelos arenosos, ¿por qué los suelos arenosos no son tan adecuados para el establecimiento de cultivos? Porque no retienen el agua todo el tiempo y para llegar a una capacidad de campo, mejor dicho, pues necesitan una cantidad exorbitante de agua. Entonces, les pongo el ejemplo, por un metro cúbico de un suelo arenoso, solo retiene el 15% de agua. O sea, es una tolerancia muy bajita para las plantas. Y hay unas plantas que obviamente sobreviven en esto, como son los cactus, que tienen una gran capacidad de absorber y vivir mucho tiempo durante esa agua. Pero las especies normalmente que conocemos nosotros de frutales, hortalizas, todo lo que nosotros consumimos como alimento es muy difícil que se mantenga en un suelo arenoso debido a esa capacidad que tiene de retención de agua. Mientras que un suelo arcilloso, acá tenemos el otro extremo. El suelo arcilloso retiene por metro cúbico hasta un 40% de agua. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a jugar y a disminuir los niveles de saturación de agua para que llegue a una capacidad de campo óptima, para que no nos vaya a afectar el cultivo. Entonces ustedes se preguntarán, ya teniendo este concepto claro,
Bueno, ingeniero, pero entonces nosotros, ¿cómo hacemos para determinar en cierto lote la capacidad de campo? Si nosotros no contamos ni con ningún aparato, ni con ninguna tecnología para poder hacer esto. La verdad es muy fácil. Y la verdad, pues, nosotros nos hemos guiado mucho, es por el método del muñeco. ¿Cuál es el método del muñeco? Muy simple. Cuando ustedes estén en un lote, ustedes simplemente cogen, escarban un poquito y cogen un puñado de suelo. Entonces, dependiendo del comportamiento que tenga en su puño, ustedes van a determinar si ese suelo, si esta capacidad de campo, o está muy seco y está entrando en marchitas permanente, o es un suelo, saturado, que también es un tema que les voy a hablar después de la marchitez permanente. Entonces, cogemos ese puñado. Si ese suelo nosotros lo empezamos a mover y se nos empieza a desmoronar y se nos empieza a desquebrajar en la mano, ¿qué me quiere decir eso? Que ese suelo está por debajo del rango de capacidad de campo. Entonces nos va a afectar. Vamos a tener problemas de qué? De que todo lo que nosotros suministremos de riego de agua se nos va a lavar. Y entonces vamos a tener ese problema de la marchitez permanente en las plantas y nos toca mejorar ese suelo. Pero ¿qué pasa si yo aprieto y empiezo a jugar? ¿Y qué pasa si se me empieza a escurrir agua entre los nudillos? O me empieza a escurrir con el famoso pantano que nosotros conocemos. ¿Qué pasa ahí? Ese suelo me está mostrando que es un suelo que está muy saturado y necesita hacer ciertas correcciones, como cuáles, como drenajes, por ejemplo, para que se mantenga un poco más seco. Ya, ¿cómo sé yo que el suelo está a capacidad de campo y que es un suelo que está a capacidad de campo y que está bien de agua, que no hay que echarle más ni hay que echarle menos? Simplemente cuando yo aprieto y me forma el muñequito, ni se me escurre el agua ni se me desbarata. Forma un muñeco que usted simplemente lo tira al suelo y no se le va a desbaratar. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta, bueno, este suelo, esta capacidad de campo y no necesita tanta agua, está bien de agua. Y ahí podemos empezar a manejar el, lo que tiene que ver con capacidad de campo y a la hora de establecer un cultivo y a la hora de sembrar esas plántulas, porque normalmente nos dicen a capacidad de campo y resulta que hacemos la prueba del muñeco y nos forma el muñeco y fuera de eso jugamos y le tiramos más agua. Entonces estamos haciendo un daño contrario y posiblemente estemos estresando más las plantas. Entonces, espero que este concepto les haya quedado muy claro. Espero que compartan este video. Recuerden suscribirse a mi canal, darle en la campanita para que reciban la notificación cada vez que montemos un nuevo video. Y recuerden que por un cultivo sano, atractivo, rentable y sostenible, seguir a tu agrónomo virtual. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.